Buenas noches y bienvenidos acá a las 8:45. Hoy es lunes y hoy estoy cubriendo por Juan Luis Fonti y Paola Hurtado. Y en la primera entrevista de hoy por la noche teníamos previsto también que estuviera acompañándonos, aparte de María Castro, que nos acompaña hoy, viceministra de Finanzas, estaría también el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, pero fue convocado a reunión de gabinete y, como le decía, me informan que la reunión de gabinete se llevó a cabo el día de hoy, porque ayer pues no dieron oportunidad de celebrar el Día del Padre a todos los que conforman el gabinete, pero hoy por la noche nos acompaña ya María Castro. María, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias, Quique. María, estamos ya terminando quinto mes de gobierno, llevamos un poco más de 155 días de gobierno. Hablemos un poquito de la ejecución del presupuesto del 2012, cómo vamos. Se ha hablado mucho acerca de que si las metas de recaudación se van a poder cumplir o no, algunas modificaciones a leyes que no se terminaron de hacer en tiempo, el IPRIMA que no ha entrado en vigencia. Hablemos un poquito de esto, cómo vamos con la ejecución 2012 para poder prever si el financiamiento y si está desfinanciado o no el presupuesto 2012. Bueno, sí, en efecto, el tema de la ejecución del presupuesto en función de las metas de recaudación, al inicio del año, primero las previsiones que se realizaron para poder estimar cuánto era lo que se iba a recaudar. Primero se utilizó la meta más conservadora que el Banco de Guatemala estimó, porque siempre el Banco de Guatemala estima un rango de crecimiento del producto de todas sus variables estimadas, y dentro de ellas el PIB real. A pesar de que dentro de las estimaciones que el banco hace, cuando uno ve la relación entre los ingresos tributarios y del crecimiento del PIB, no hay casi ninguna relación. Pareciera que los ingresos tributarios son, en lo que le llamamos los economistas, insensibles a un incremento en el producto. Y con lo que se mueve la recaudación tributaria es con la variación en las importaciones por la estructura tributaria del país, porque está ligada principalmente aranceles e IVA de importaciones. Aranceles e IVA en importaciones, pero lo que se hizo al inicio fue estimar los ingresos tributarios en función del escenario más conservador de los rangos de todas las variables que afectan los ingresos tributarios, y en esta línea las proyecciones se realizaron en función de un crecimiento real del PIB de 2.9, ese era el punto más bajo de crecimiento que el banco había previsto, el más alto era 3.5 y se estimó un escenario conservador o pesimista. Y luego se estimó la proyección de ingresos en función de la variación más baja de las importaciones, que es la que más nos importa, que es de 7%, y el rango más alto es 10%, y los ingresos tributarios se estimaron en función del 7%. Luego hubo una revisión al inicio del año, producto de la revisión que el Fondo Monetario realiza cada año, más o menos a mediados de febrero o marzo. El Fondo Monetario realiza cada año la revisión del capítulo cuarto, que se le llama, que es todas las revisiones de estimaciones para poder estimar cómo va a ser el cierre del sector público. Y a partir de allí, y a partir de una circular que el Ministerio de Finanzas realizó a todas las entidades del sector público sobre contención del gasto, nosotros lo que estimamos fue cerrar con un déficit de 2.4, a pesar de que el proyecto de presupuesto tiene un déficit aprobado de 2.6. ¿Por qué? Uno, porque estimamos que si bien la recaudación había sido estimada para poder llegar a un 11.1, estimamos que íbamos a llegar a un 10.9, porque estimamos desde el inicio que tanto la FAT2 o la antievasión 2, es la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria, no se había aprobado en diciembre. Y algunas normativas que no entraron en vigencia a principio de año iban a reducir el potencial recaudador de esa ley, que se aprobó más o menos en enero, y hay algunas normativas en esa ley que entraron en vigencia hasta febrero y marzo. Y por otro lado hay algunas que no entraron en vigencia aún. Exactamente. Dentro de ellas está IPRIMA, por ejemplo, estaba dentro de esas mismas. No, porque lo que sucede es que la ley, aquí hay que separar como tres tipos de reformas que se realizaron. Una que ya venía discutiéndose dentro del Congreso desde hacía 2 años, que era la de antievasión 2, correcto, que esa sí se había estimado como recaudadora durante este año. Y luego la ley del secreto bancario, que también se había realizado una estimación en función de su aprobación. Luego, cerca de 1.500 millones de quetzales. Exactamente, que era que se concretó la FAT2 en el decreto 4/2012,
luego la ley de secreto bancario que no se ha aprobado, y luego está aparte la ley, el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria, que tiene reformas a 6 impuestos, ¿verdad? Que son el impuesto sobre la renta, Una el IPRIMA. prácticamente la sustituye, que es el impuesto sobre la renta. Exactamente, el IPRIMA, el circulación de vehículos, el IVA, el de timbres y el de primera matrícula y la ley aduanera. Esta ley que se aprobó después no había sido prevista este año, o sea, está entrando en vigencia poco a poco y no había sido previsto con potencial recaudador al menos para este año, algunas, y entonces se incorporaron al proyecto, a la previsión de este año, algunas, porque algunas van a tener algún efecto recaudador todavía Y este otras año. serán hasta enero del próximo año. Y otras, y bueno, obviamente el principal potencial recaudador es a partir del otro año, del 10/2012, ¿verdad? Entonces eso en términos estrictos nos deja en un escenario de ejecución presupuestaria, yo diría que primero con unas medidas de contención del gasto desde el inicio del año, ¿verdad? Que estaba previsto incluso desde que se aprobó el presupuesto, se habló de poder hacer una reducción en ciertos tipos de gastos administrativos. Sí, no hemos hecho estrictamente reducciones en gastos administrativos, sino lo que hemos aplicado es esta circular de gasto en donde las instituciones que no ejecuten la cuota mensual que se les aprueba pasan a fondos de reserva a disposición del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Tenemos que revisar la circular porque obviamente no a todas las instituciones, por no decir ninguna, le gusta que el Ministerio de Finanzas establezca este tipo de control y de norma, pero eso nos ha ayudado, por otro lado, a administrar mejor la caja, exactamente, porque lo que sucedió al inicio del año es que teníamos una caja muy pequeña. Tuvimos, y esta es una aclaración pública, ¿verdad? Tuvimos que realizar un ajuste en las obligaciones a cargo del Estado, dentro de los cuales obviamente está organismo judicial, Universidad de San Carlos, porque iniciamos con una caja muy restringida. Y lo que queríamos, el objetivo era empezar, por ejemplo, con uno de los programas más importantes del Ministerio de Educación, que era todos los programas de apoyo de apoyo a la educación, que son la gratuidad de las escuelas, los programas de alimentación escolar, valija escolar y útiles escolares, para que estuvieran a tiempo en el momento en el que los niños estuvieran en las escuelas. Entonces, esa es la presión más grande que uno tiene al principio del año, porque la mayoría de personas piensan que pues el Ministerio tiene 59.000 millones guardados desde el inicio del año, y eso no es así, ¿verdad? El dinero va entrando poco a poco. Hay estacionalidad y temporalidad de los impuestos. Hay estacionalidad y temporalidad de los impuestos, y tuvimos que ajustar un poco, que ahora estamos compensando a obligaciones a cargo del Tesoro, para poder tener la caja suficiente en el principio del año y atender a las prioridades. Y el otro tema es todo el presupuesto tiene varias fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y uno de ellos son los ingresos tributarios, los otros son préstamos externos y lo otro es colocaciones internas. El Congreso de la República aprobó un monto máximo, siempre aprueba un monto máximo de colocaciones internas para hacer lo que se llama rollover o pago de bonos, ¿verdad? Colocación nueva de bonos, y el que va a ser orientado para nuevo endeudamiento o pago de algunos programas. Se habían previsto aproximadamente 10.000 millones de colocaciones internas, y lo que sucedió con la colocación del eurobono es que lo que tenemos es una caja mejor fondeada para poder atender a las necesidades que se vienen de presión de gasto a partir de junio,